Érase una vez, en 1938, un grupo compuesto por 5 alemanes que abandonaron su país con destino Tíbet. Todos ellos eran científicos. Había un ornitólogo, un antropólogo, un botánico, un cámara, un geólogo, a lo que se añadió un equipo permanente de 10 hombres. No se recortó en gastos. La expedición fue patrocinada políticamente por el propio Himmler, jefe de las SS, y duró 1 año y medio. Su objetivo era llegar a Lhasa, la capital del reino, y ver la celebración del Año Nuevo. Pero ¿por qué poner tantos esfuerzos y gastar tantos recursos para viajar al Himalaya para ver simplemente una fiesta? ¿Qué intereses tenía el Tercer Reich en llegar hasta el Tíbet? ¿Qué secretos esconden los monjes tibetanos? ¿Qué buscaban los nazis allí? ¿Había otros planes secretos? Pues esas preguntas me hice cuando di con el documental alemán Heimlich ist Tibet, del que os hablo en profundidad en el canal de la Filmoteca. Y buscando las respuestas me encontré con un montón de teorías pseudocientíficas, esoterismo, mitología nórdica, ciudades perdidas y tecnologías imposibles que estaban muy de moda en el Tercer Reich. Así que en el vídeo de hoy repasaremos un poco por encima algunas de las conspiranoias que estaban en el imaginario germánico de la época, con las que justificaban su superioridad racial. Y ya sabéis, si el tema interesa, podemos lanzar un ciclo. Y a ver por dónde empezamos. ¿Qué tal con un poco de contexto sobre el mito fundacional que manejaban en el Tercer Reich? Así como casi todo el mundo conoce la historia de la Atlántida como la de una ciudad antigua perdida, Heródoto en el 450 a.C. habló de una región perdida, Hiperbórea. El historiador lo ponía al norte de sus fronteras, en Dacia, pero con el paso del tiempo fue extendiéndose como ese territorio al norte más allá de las fronteras y fue, entre comillas, desplazándose, hasta que la relacionaron con Islandia, Escandinavia y finalmente con el Polo Norte. A los hiperbóreos se les otorgan las mismas cualidades que a los atlantes, como ser un pueblo sofisticado altamente tecnológico. En este punto, los alemanes de finales del 19 se hacen una serie de preguntas. ¿Y si tras la leyenda de los hiperbóreos esconden que realmente existió y existe un pueblo descendiente suyo? ¿Y cómo rastrear eso? A través de la filología. ¿Esos antiguos superhombres que vivían al norte estaban en el polo? ¿Migraron con los deshielos? ¿Y cómo descubrir eso? Pues a través de la geología. Estos son solo un par de ejemplos de cómo la ciencia se puso al servicio de los intereses políticos y es un aviso a navegantes de cómo la ciencia puede ser una herramienta ideológica. Intentando buscar una respuesta científica a la idea de que tras el último deshielo, una parte de los hiperbóreos huyeron progresivamente hasta un lugar que consideraban seguro de las inundaciones, llegaron a la conclusión de que el Tíbet es el lugar más alto para resguardarse de una riada. Y me diréis, un poco pillado por los pelos, ¿no? Pero ahí está la ciencia para poner un poco de luz al asunto. En 1903 se publica el libro El hogar ártico de los Vedas, que relaciona a las comunidades indoeuropeas con los tibetanos. La teoría es la siguiente: si el continente está sin hielo es porque se encuentra en los polos, por lo que si no hay nieve en los polos es porque está en Europa. Lógica aplastante, el ciclo del hielo. Así que algunos pueblos se fueron a vivir al polo, los hiperbóreos. Luego vino el diluvio, que puede que fuese un deshielo, y migraron hasta llegar a un sitio alto. Los arios fueron al Tíbet para que no les volviese a pillar una igual. A lo de hiperbórea hay que añadir otro ingrediente: la idea de que la Tierra es hueca, algo que se puso de moda a finales del siglo XVII cuando el astrónomo británico Edmund Halley, sí, el del cometa, este científico dijo que la Tierra estaba formada en su interior por 4 esferas. La teoría gozó de cierta popularidad, no en la época de Halley, ya que el científico alcanzó su reconocimiento después de muerto. Él propuso que los cometas eran objetos celestes que tenían una trayectoria cíclica, idea arriesgada ya que en su periodo se consideraban los cometas como una señal divina y no que fuese un fenómeno astronómico. Cuando atinó la vuelta del cometa Halley alcanzó una enorme notoriedad. Eso hizo que se revisaran sus trabajos durante el siglo XVIII y, bueno, ahí estaba su teoría de la Tierra hueca. Una que además en vida nadie se tomó demasiado en serio. Igual que lo del cometa. ¿Veis la lógica? Finalmente esa propuesta de una Tierra en capas como una cebolla se popularizó tanto que acabó siendo la fuente de inspiración de novelas del tipo Viaje al centro de la Tierra. Y seguro que os estáis preguntando, ¿y qué tiene que ver la Tierra hueca con el Tíbet? Atentos, atentos, pues que tal vez los tibetanos tengan desde el interior de sus montañas acceso a la Tierra hueca. ¿Y para qué? ¿O por qué? En serio, esto tiene una explicación. Bueno, seguimos con el esoterismo. Nadie dijo que conocer mitología del Tercer Reich fuese fácil. En 1871 se publica un libro titulado La raza venidera, Brill, el poder de la raza que vendrá. Era una novela que hablaba de un hipotético viaje al centro de la Tierra donde viven una especie de superhumanos que han descubierto una materia, el Brill, con el que pueden hacer de todo. Es una sustancia mágica que mueve objetos, cura, destruye, controla los pensamientos. La obra es de la segunda mitad del siglo XIX y en ella se hablan de robots, de hilos musicales en las habitaciones, de discos duros donde se almacena la información, de barcas voladoras, de armas de destrucción masiva, de luz eléctrica y de una sociedad que vive en una especie de utopía donde todos son libres y sin preocupaciones. La verdad es que cuando me enteré que iba de eso no me lo creí, así que me leí la novela. Son solo 130 páginas.
personas, y la verdad es que me sorprendió mucho. Varias cosas que describe aún ni siquiera existen, y otras las presenta tal cual son, pero con las limitaciones de alguien que lo mira desde el siglo XIX. Es realmente profética. Esa misma sensación tuvieron los de la Sociedad Thule, oficialmente un grupo de estudios de la antigua Alemania, pero realmente un colectivo esotérico que fue quien financió al NSDAP, el partido del pintor alemán, para que hiciese sus primeras campañas. En el seno de esta sociedad se forjó la idea de que el libro de La raza venidera no era ficción, sino una anécdota real. Y sí, la obra es muy convincente, tanto que le dedica varias páginas a su complejo sistema lingüístico, o a su teoría política, o a la religión. Además se conectaban muchos temas aquí. Por un lado, el de una raza superior. Por otro, que se escondía en el centro de la Tierra, y lo que les interesaba más, el Vril, la energía definitiva. Quien posea el Vril podrá controlar el mundo. Y eso en una guerra tiene que cundir, ¿no? De hecho, lo consideraban como el combustible elemental capaz de hacer lo que se les ocurra. Desde mover máquinas de vapor a controlar la mente y las emociones. Imaginaros. Los monjes tibetanos eran conocidos ya en el siglo XX por ser capaces de realizar proezas sobrehumanas y demostraciones de fuerza. ¿Cómo lo consiguen? Tras el cuento yogi de la meditación, ¿qué se esconde? ¿Tenían Vril? Es más, en el Tíbet se respira una energía especial. ¿Eso es que hay restos de Vril por las paredes? Bueno, pues otro motivo más por el que ir a Tíbet. Encontrar una energía utilizada por los hiperbóreos y que les pertenece como arios. Ideal para la guerra mundial. Bueno, pues aquí os presento el motivo esotérico para hacer una expedición de año y medio. La paja mental. Y estas teorías no era algo que se hablase dentro de un grupo cerrado de eruditos, sino que se compartían y eran la temática en cafés y salones alemanes del siglo XIX. Encendían acaloradas discusiones y poco a poco, como si de una teoría de reptilianos se tratase, se fue colando en el imaginario colectivo germano. Fijaros, ¿qué daño pueden hacer las teorías de la conspiración? Muchos alemanes a principios del siglo XX creyeron realmente que eran los descendientes de los arios, que forman parte de la primera cultura indoeuropea y que estaban destinados a convertirse en la raza maestra de superhombres gracias al poder del Vril. Hitler estaba entre ellos. Y bueno, no les culpo tampoco demasiado porque tenían el aval de la lingüística, la geografía y de otras ciencias. La lingüística en todo esto tiene un rol muy importante. Es una de las disciplinas académicas sobre las que pilotan las teorías raciales. Ya sabéis, para los alemanes, estado de nueva cuña era importante encontrar elementos aglutinantes, y si traían un pasado glorioso, pues mejor. En ese contexto, el húngaro Alexander Soma de Koros, a finales del siglo XIX, escribe el primer diccionario tibetano, ejercicio que en el Tíbet nadie se había planteado hacer. Esa hazaña le otorgó ser el primer occidental invitado a Lhasa, la ciudad prohibida y capital del Tíbet. Para su desgracia, no llegó, se quedó en el camino. En el documental este que estamos viendo, Heiming is Tibet, podemos ver lo duro y difícil que es hacer el viaje hasta Lhasa. Se trataba de una tierra hostil, mal señalizada, sin caminos y, en definitiva, peligrosísima e inaccesible sin un guía local. El erudito, mientras vivía, encontró una conexión entre el húngaro y el idioma tibetano. De hecho, formó parte de una teoría, la oral altaica, que conectaba las lenguas de los Urales con las del Valle del Indo, e incluso con las del Japón, muy en sintonía con el tema del indoeuropeo. Las culturas que usaban estas lenguas tenían ciertos símbolos comunes, como el manji o la svástica. De hecho, el otro día mi madre me trajo un imán de nevera con una clara iconografía india donde aparecen varios. Este lingüista pensaba que uno de los símbolos identitarios de los arios podría ser esa svástica, y tal vez en el Tíbet, ya que hablan parecido a los húngaros, tengan una conexión especial. Puede que alemanes y tibetanos compartieran no solo idioma, sino un origen común. Bueno, pues aquí tenéis una causa más. Vamos, que hay un objetivo que sería encontrar sus raíces. Pero, ¿por qué tanto interés en buscar sus raíces? Y aquí el tema se pone peliagudo. Y este es un cuento que no oiréis mucho porque incomoda, ya que deja en mal lugar a la idea de Estado. Y también habla de lo tóxico que puede ser el obsesionarse con la identidad nacional. Y que vivan los mundiales de fútbol que se encargan de alimentar esa identidad. Mirad, prestad atención a lo que sería Italia o Alemania a mitad del siglo XIX. Son un conjunto de principados, ducados y provincias libres, pero no existen como Estado. Todo eso cambia a raíz de 1870 a 1871 con la unificación de Alemania y de Italia. Pero, ¿qué unía a un principado protestante con una ciudad libre católica para que los dos puedan sentir que son lo mismo? ¿Qué identidad los puede aglutinar? Todos tienen en común el idioma, o cuanto menos su origen. Hablan lenguas germánicas, por lo que seguramente haya un antepasado común. ¿Quién? Bueno, pues a mediados del siglo XIX, mientras se está dando esta unificación, algunas disciplinas científicas se ponen al servicio de intereses nacionales, como la antropología física o la filología. Buscando el origen del germánico, dan con que muchas lenguas tienen conexiones. Así encuentran una lengua muerta que parece aglutinar
fusionar idiomas desde el Valle del Indo a Europa, el indoeuropeo. Ese sería un antecedente común a prácticamente todas las grandes culturas del mundo. Con lo dicho, solo tenéis que dejar un poco volar la imaginación para hacer una asociación de ideas. Los arios son una raza muy antigua, prediluviana, que trajo la civilización primero a la India, luego a Grecia, luego a Roma, etc. Y que ha sobrevivido a lo largo de la historia migrando hasta llegar a Alemania. ¿Y por qué los nacionalsocialistas tan puros como son buscaban sus orígenes en otros lugares del mundo? Pues porque Alemania no tiene un pasado tan glorioso como lo pueden tener los griegos, los egipcios, y eso les generaba un sentimiento de inferioridad, que el Führer cubrió intentando apropiarse de la grandeza de las civilizaciones más influyentes de la humanidad. Si junto a esto malinterpretas la idea de superhombre de Nietzsche, pues puedes tener un cóctel bien peligroso. Básicamente porque puedes caer en la trampa de creer que hay una raza milenaria y que es superior. Y en relación a la paleografía, la lengua y los símbolos, la esvástica toma un papel esencial. Ya sabéis, es el elemento común que puedes encontrar desde el Valle del Indo, usada por los hindúes y que significa buena suerte, a verla en telares europeos donde se asocia con el culto solar. Los nacionalsocialistas estaban recuperando una imagen que pertenecía a los arios para presentarse ellos como los sucesores de esa cultura ancestral que era muy sabia. La adopción de la esvástica no fue una idea del Führer, su diseño se cocinó en la universidad. A finales del siglo XIX, Guido von Lys adoptó la esvástica como emblema del movimiento neopagano en Alemania. Von Lys fue un personaje bastante oscuro. Él es quien desde las sombras y a través del ocultismo desarrolla la idea que Hitler aprendió a cacarear fruto de la fascinación por el esoterismo. Otro motivo más para ir al Tíbet es que las esvásticas le servían como pista para dar con la ubicación de los antepasados de la raza aria. Y como habéis visto, llevamos unas cuantas pistas. Y de hecho se avalaban en mucha pseudociencia de la época. Nace así un plan doble. Por una parte, loco, y por otro, más accesible. Por un lado, encontrar resquicios de la conexión entre los arios y los tibetanos. Buscar a través de la frenología y la fisionomía de los cráneos una conexión racial entre ambos pueblos, pero también algo más ambicioso y esotérico, como dar con el contacto de seres sobrenaturales debajo de la tierra para obtener de ellos los poderes del Vril. Y todo esto puede sonar algo como difícil de digerir, pero de veras la sociedad alemana y sobre todo el nazismo había entrado de cabeza en todo lo relacionado con las fuerzas ocultas, el esoterismo, la mitología, y lo consideraban sujeto de estudio científico. Como estáis viendo en este vídeo, la pseudociencia de la época abrió caminos que sirvieron para dar rienda suelta a la imaginación. El propio régimen impulsó todo esto a través de organismos oficiales compuestos por antropólogos, sociólogos, arqueólogos, para realizar investigaciones que sirviesen para consolidar esa idea de raza aria ancestral y de conectarla con los alemanes modernos. Un buen ejemplo de antropología al servicio del mal, y del que tenemos referencias cinematográficas a través de las sagas de Indiana Jones, donde un aventurero profesor rivaliza con la Ahnenerf para lograr artefactos de poder, lo vimos en un vídeo hace poco. Pero aparte de todos estos intereses místicos y esotéricos, Tíbet era una zona caliente geoestratégica. Desde hacía siglos los chinos habían intentado conquistarla, los soviéticos la tenían en el punto de mira, y frente a todo esto, lo único que tenían de cara eran a los japoneses, que eran los únicos de la región que apoyaban el budismo tibetano, y cosas del destino eran aliados de los alemanes. Tanto monjes como alemanes vieron una oportunidad de meter la cabeza en el otro lado e iniciar relaciones diplomáticas que les fuesen favorables a ambos. En esas, los alemanes enviaron a un grupo de exploradores con muy buenas intenciones. Ese fue el motivo de que buscaran a Ernest Schaffer, explorador de 24 años que ya tenía experiencia en la zona por haber acompañado a un aventurero yanqui. Por eso le pusieron al cargo de la expedición, y le dieron instrucciones de que debía buscar resquicios del Vril, encontrar la entrada de la Tierra Hueca y algunas conexiones con los arios originales. ¿Schaffer? Bueno, mejor lo veis en el otro vídeo. Solo os voy a decir que ahí es donde ya empiezan los problemas de la expedición alemana al Tíbet. Si queréis conocer más de esa aventura, en el canal de la Filmoteca pues desarrollo el caso. Y ahora volvamos un momento a de lo que nadie quería hablar que mencionamos arriba, la unificación de Alemania. Teniendo tan poco en común más allá del idioma, una teoría racial edulcorada con la idea de superhombre de Nietzsche, apoyado en justificaciones pseudocientíficas y alineada con un poquito de necesidad de identidad nacional, pues te deja un postrecito. Los chefs lo llaman totalitarismo nacionalista, y su cuna gastronómica está en Italia y Alemania. Y hubo dos grandes maestros, uno se llamaba Benito y el otro Adolfo. El tema es que uno pudo edulcorarlo con la gloria de Roma, pero el otro, al pintor le quedó tirar de pseudociencia, de esoterismo y de apropiarse de la gloria de otras culturas más prestigiosas. Si esos dos países siguieron el mismo destino es porque ninguno era estado antes de 1870 y tuvieron que construirse una identidad nacional.
Y esto me viene a la cabeza que gran parte de los conflictos armados del siglo XX tienen mucho que ver con eso, y si no, mirad lo que pasó en Yugoslavia. Y dejando de lado esa reflexión, que sepáis que esta historia viene con moraleja. Las teorías de la conspiración y el nacionalismo forman un cóctel peligroso, y más si la apoyas con teorías pseudocientíficas con las que legitimar tus intereses, y colorín colorado con la de Eurabia han llegado. Think of that. You're a great scholar, you've done this work, and you get a call from the Führer. And the Führer goes, all right, Nietzsche. He goes, yeah, good, what do you want? He goes, just read your book. What do you think? Love it. Love all that, man and Superman, not everyone's equal, kill all the Jews. Sorry? Not everyone's equal, so kill all the Jews. I didn't write that. I read between the lines.